Perfecto. Bueno, ahí, bueno. La clase de hoy tiene que ver con el tema que bien explicó Liliana, que es concesión de explotación. Esto tiene que ver, voy a la diapositiva siguiente, con un régimen especial. Y cuando digo un régimen especial, tenemos que empezar a distinguir que el propio texto de la ley de impuesto al valor agregado tiene un régimen general, que ya vamos a reforzar este concepto, y este régimen en particular es especial que se encuentra reglamentado o normado, mejor dicho, en el artículo 23 de la ley. Digo régimen especial porque tiene particularidades propias a este tipo de encuadre tributario que la norma hace a este régimen de concesión de explotación. Y ustedes tienen acá la normativa aplicable, que es el artículo 23 de la ley, el 62 del decreto reglamentario. Existen otras disposiciones, básicamente posiciones de doctrina, jurisprudencia, dictámenes administrativos que vamos a ver en el desarrollo de la clase, pero los aspectos conceptuales sobre los cuales nos vamos a detener básicamente es la base imponible, cómo se conforma en este contrato atípico, diría yo, según el Código Civil y Comercial de la Nación, cómo se genera el débito fiscal, cómo se acumula el crédito fiscal, cuándo nace el hecho imponible, cuáles son las alícuotas aplicables y el caso particular de servicios públicos. Si bien es cierto, el práctico no prevé esta cuestión, también lo vamos a tocar, habida cuenta que se trata de una clase teórico-práctica. ¿Está bien? Para conceptualizar el concepto de concesión de explotación, en primer lugar tenemos que pensar, o al menos así lo llamo yo, que estamos en presencia de un hecho imponible complejo. Un hecho imponible complejo porque estamos en presencia de dos sujetos que van a tener una prestación y una contraprestación. Fíjense, a la mano, no sé si se ve el mouse, a la mano izquierda hay un sujeto que es el titular del inmueble, alguien que posee un inmueble, pero que necesita ejecutar una obra y de repente, por ejemplo, no tiene los fondos para hacerlo. Pero encarga a un tercero, acá tengo el otro sujeto o contribuyente, que es una empresa constructora, básicamente, ¿sí? Y el titular de inmueble, le encarga la obra, ¿sí? Le encarga la ejecución de la obra y como parte de pago le otorga la concesión del edificio. ¿Está bien? A ver, no sé si... Hola, ahí se... oh, perdón. Está bien, Liliana, Antonio. ¿se ve Está bien? bien. Ah, Sí, bien. perfecto. Ah, bien, porque yo tengo acá un dibujito que me apareció. A ver, trato de eliminarlo. A ver, un segundo que yo no puedo ver. ¿Ustedes están visualizando el cuadro? Sí, perfecto, Ah, nosotros, Antonio. perfecto. Bueno, vale, entonces sigo acá. Entonces, supongamos que el titular del inmueble sea el Estado que tiene y necesita hacer una ruta, por ejemplo, de acá, o una autopista moderna de acá, de la ciudad de Salta a la ciudad de Güemes, por ejemplo. Entonces, es titular del inmueble, pero encarga a una constructora que haga esa construcción, esa autopista. ¿Está bien? Y claro, como de repente no puede tener los fondos para ejecutarla, le otorga en concesión la explotación de la obra, que puede ser mediante el sistema de un peaje, por ejemplo. Entonces acá tenemos la figura, alguien, empresa constructora, que ejecuta una obra, realiza una obra, dice el cuadro, y a su finalización registra catastralmente a nombre del titular del inmueble esa mejora. ¿Está bien? Es decir que, en definitiva, luego que existe un plazo o finalice el contrato de concesión, que normalmente son 20, 25 años, la obra en sí queda en poder del titular del inmueble. O sea que hay un hecho imponible que una empresa constructora ejecuta una obra sobre inmueble de terceros. Voy poniendo datos de la norma. Ejecuta una obra sobre inmueble de tercero, pero el titular del inmueble, en el caso del ejemplo del Estado, no le paga contra el certificado de obra, no retribuye con un pago esa ejecución de la obra, sino que dice, le entrego la obra completa en concesión
para que la empresa constructora explote esa obra y del producido de ese peaje se cobre la ejecución de toda la obra. Obviamente es un contrato, yo decía típico según las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, que implica un plazo, implica un precio, implica la cesión de la explotación, implica una auditoría del Estado respecto a la ejecución de esa obra y todas las particularidades que tiene ese contrato de concesión. Por eso, acá abajo, cuando dice empresa constructora, dice explota la concesión. Pero en realidad la explota en retribución o en pago de la obra ejecutada sobre inmuebles de terceros. ¿Sí? Y mucho más abajo, en línea de puntos, dice al término del contrato, devuelve la obra al titular del inmueble. ¿Está bien? Entonces este es un poco el concepto que previamente, antes de ver la norma, se los quería presentar para que conceptualmente podamos ubicar la dimensión que tiene este artículo en cuanto a la aplicación práctica y además en cuanto a las ventajas fiscales que puede tener este contrato en materia de la ejecución de negocios, no solamente con el Estado, porque vamos a ver más adelante que también aplica a la obra pública. En el cuadro siguiente yo me permití colocar una referencia respecto a la terminal de ómnibus de la ciudad de Salta, porque en verdad la terminal de la ciudad de Salta fue construida bajo este régimen, ¿sí? Acá tiene una foto antigua de la terminal, bueno, ya los que peinamos cana de 50, recordamos esa vieja postal, digamos, de la terminal de la ciudad de Salta, y a la mano derecha está la actual terminal, bueno, ya pasaron muchos años, casi 20 años de aquella obra, pero en su momento fue una obra moderna, digamos, con muchas más prestaciones que la antigua terminal, y esta obra, o este predio, es de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, ¿sí? Y la empresa constructora era una empresa privada que ejecutó por una licitación, constructó la construcción de la terminal de Salta y quedó básicamente con este esquema. Hoy obviamente, 20 años después, ustedes imaginarán que, y conociendo otras terminales de distintos lugares, obviamente requiere una modernización, ¿no es cierto? Pero básicamente este esquema se ejecutó en el municipio de la ciudad de Salta con este tipo de obra, que fue, por ejemplo, la terminal de la ciudad de Salta. Entonces, el contrato seguramente estará por vencer en los próximos años y la obra volverá al municipio de la ciudad de Salta, pero en el mientras tanto, la empresa que ejecutó la obra está cobrando, ya sea el alquiler de los locales comerciales, ya sea la explotación del lugar donde, digamos, los coches o los vehículos o los colectivos o transporte de pasajeros, digamos, llegan acá al lugar, el acceso, bueno, en verdad, todo este esquema es de una implicación muy amplia. Bueno, hecho esta pequeña introducción, ¿qué dice el artículo 23? Este artículo 23 que ya tiene muchos años de vigencia y en verdad no ha sido reformado. Fíjense la redacción y por eso me permitía presentarle el esquema y este ejemplo para que podamos ubicarnos en la situación. Cuando la contraprestación, o sea, el pago por hechos imponibles previsto en el artículo 3º, inciso A, esto es trabajo sobre inmueble ajeno, comprenda una concesión de explotación. Es decir, la contraprestación de esa obra sobre inmueble ajeno comprende una concesión de explotación. La base imponible para la determinación del débito fiscal será la suma de los ingresos que perciba el concesionario. El concesionario es la empresa constructora, el concedente es el titular del inmueble. Entonces, todas las sumas de ingresos que perciba el concesionario como consecuencia de la explotación de esa concesión, que perciba, y esta es otra palabra clave en la redacción, que perciba el concesionario, ya sea en forma directa o con motivo de la explotación, es decir, que acá la base imponible está formada por ingresos futuros que perciba como consecuencia de la explotación y el método de imputación, si me permiten esta expresión, no será
el de la aceptación de la obra o aceptación del certificado, sino la percepción de tales ingresos. Esto es como que el régimen especial introduce un método de imputación de gravabilidad en el IVA, que es la percepción o el percibido. ¿Está bien? Entonces, sobre este concepto, me detengo un segundo, perdón, y voy a los casos de aplicación práctica que este instrumento puede ser aplicable. Hay muchos ejemplos que cita la doctrina, muchos en los que he participado también cercanamente como consecuencia del ejercicio de la profesión, pero la construcción de salas de cine, pactando como contraprestación la explotación de las salas, es una actividad totalmente aplicable en este régimen. La construcción de un shopping center, fijándose como precio de la hora de la explotación total o parcial del mismo, esto es, los alquileres de los locales comerciales. Construcción de una playa de estacionamiento, estableciéndose como pago por de la misma su explotación, por cierto lapso temporal y el pago de cánones especiales. Sobre este concepto vamos a ir más adelante. Y el ejemplo que le daba, la construcción de una autopista, fijándose como contraprestación el peaje percibido mientras dure la concesión. ¿Está bien? Este es el caso del práctico, y acá me detengo como para que vayamos de a poco introduciéndonos, ¿sí?, en el desarrollo del caso, porque el desarrollo del caso es un régimen comparativo para que vayamos adentrándonos en el concepto de este caso. ¿Está bien? Liliana, ¿te parece que cortemos acá? ¿Hola? Sí, sí, Así sí. avanzamos. Perfecto. Entonces dejo de Dale. compartir, así subimos la parte práctica. Buenísimo. A ver. Vamos a analizar un poquito el artículo, Antonio. Bueno. ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, entonces, con todo lo que ya les adelantó el contador Améstica, podemos llegar, digamos, a analizar puntualmente este artículo, este régimen especial, y a modo, digamos, de confirmar o ratificar ciertos conceptos, vemos que este régimen no se trata de un hecho imponible autónomo o especial o distinto a los que ya tenemos en la ley tributaria, ¿sí? Sino que es una modalidad de pago, una forma de pago. O sea que el régimen, ¿sí?, que aplicamos a través de la concesión de explotación no es un hecho imponible nuevo, sino que es un régimen que cambia el tratamiento de ciertos aspectos debido a una modalidad especial de pago. ¿Qué es lo que nos cambia? Y nos cambia lo que es el momento en que nace el débito fiscal, nos cambia el quantum, o sea, cómo se va a conformar la base imponible, y nos cambia un aspecto del crédito fiscal, cuáles van a ser los créditos fiscales que nos podemos computar, ¿sí? Entonces, esos tres aspectos son los que este nuevo régimen viene a cambiarnos un poquito con respecto a lo que veníamos viendo hasta este trabajo práctico, ¿sí? Mejor dicho, porque ya comenzamos a ver con el trabajo práctico anterior regímenes especiales. Entonces, como le decía el contador, tenemos un sujeto A, la constructora, tenemos la obra y tenemos el sujeto B, que es el dueño del inmueble o el dueño de la obra, ¿sí? Y este régimen, ¿qué es lo que me cambia? Es justamente la modalidad en que se hace el pago o retribución de esa obra. Y esa obra ya es un hecho imponible en el artículo 3º de la ley de IVA, que es obra sobre inmueble de terceros, ¿sí? Ya es un hecho imponible. Entonces, este régimen no crea ningún hecho imponible nuevo. Es el hecho imponible que ya lo tenemos allá por el artículo 3º, obra sobre inmueble de terceros, ¿sí? ¿Qué pasa? El sujeto A realiza la obra haciéndose cargo de todos los costos relacionados con ella, ¿sí? Y recibe como pago el usufructo o la explotación de esa obra por un tiempo que las partes van a acordar en el contrato de concesión. A su término, la obra vuelve
a cargo, digamos, o para que la explote el dueño del inmueble o el dueño de la obra, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Esto es de doctrina, porque fíjense en que la ley solamente nos indica, o todo el régimen, digamos, ronda, o los cambios que nos trae con respecto a estos tres conceptos: cuándo nace el débito fiscal, cuál es el nuevo quantum de la base imponible y qué crédito fiscal nos vamos a computar. Después, los tres últimos párrafos del artículo 23 nos trata un tema de tasas, cuando hay tasas distintas, pero después no nos dice nada más. No hay otro artículo de la ley ni del decreto que nos siga, digamos, dando normas sobre este régimen. Entonces, hay otras cuestiones que los tratamos por doctrina o por dictámenes administrativos. Por ejemplo, como esta, nos dice en doctrina que la ley no prohíbe que el inmueble cedido sea otro distinto al construido por el sujeto A. O sea, cuando esta obra que realiza la empresa esta constructora, ¿sí?, la realiza sobre un terreno X, ¿sí? Pero la ley no prohíbe en su artículo 23, y lo que no está prohibido está permitido, que el sujeto B se quede con la explotación o con el inmueble que tiene la obra, ¿sí?, la obra grabada, ¿sí?, sino que dicen que puede válidamente el sujeto B cederle al sujeto A para su explotación una obra Z, otra obra, otro inmueble. Entonces, ejemplo, el sujeto B le encarga que le construya un shopping, ¿sí? Pero como contraprestación no le da la entrega del shopping para que lo explote, sino le da, por ejemplo, si tiene, digamos, la terminal, le da para que explote los locales de la terminal, ¿sí? Eso es lo que dice doctrina, que se puede dar, digamos, que el inmueble cedido sea otro, no precisamente el de la obra grabada que estamos analizando. Tampoco prohíbe que este inmueble cedido sea sí o sí de titularidad del sujeto A. O sea que el sujeto dueño de la obra grabada puede válidamente, en el contrato de concesión de explotación para retribuir esa obra, entregarnos otro inmueble que sea de titularidad de un tercero. La contraprestación debe ser la concesión de explotación, sin más condicionamiento, o sea, el contrato de concesión de explotación tiene que ser la modalidad de pago, tal que si esta no es la modalidad de pago, no, este régimen nos olvidamos, ¿sí? Aplicamos las generales de la ley. Ejemplos de obras que ya lo dio el contador en su filmina. El artículo 62 del DR, que es el único artículo que tenemos en la reglamentación que se refiere a este régimen, y solamente viene este artículo a aclararnos que este régimen no comprende a los contratos de concesión de servicios públicos. ¿Por qué? Y porque dice que no es la retribución sobre trabajos de inmuebles de terceros, sino que estos contratos de concesión de servicios públicos es, digamos, lo principal, el objeto es la prestación del servicio concesionado, ¿sí? ¿Qué nos dice el artículo 62 del DR? El régimen establecido en el artículo 23 de la ley no comprende los contratos de concesión de servicios públicos de telecomunicaciones, gas, electricidad, agua, todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Quedando subsumido en los mismos los trabajos que pudieran encuadrar en el tercero A, ejecutado con la finalidad de realizar la referida prestación de servicios públicos, por lo que los hechos imponibles originados en la explotación se perfeccionarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5º, que es el momento en que nace el hecho imponible para cada uno de los servicios públicos, ¿sí? Entonces, servicios públicos, ¿sí? Servicios públicos, no va este régimen, no va este régimen. ¿Por qué? Porque el objeto principal de los contratos de concesión de servicios públicos es la prestación de dichos servicios. En este régimen que estamos tratando en el artículo 23, acá el hecho imponible es la obra, ¿sí? Y la concesión de explotación es la modalidad de retribuir esa obra.
por eso es que esto no es aplicable para los servicios públicos. Y dice la norma reglamentaria, no se desconoce que las empresas que son concesionarias de servicios públicos también realizan obra, pero como una consecuencia o como un accesorio a la propia explotación del servicio público, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El momento, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que este régimen nos cambia el momento en que nace el débito fiscal. O sea, un momento nos va a indicar un momento distinto a las generales de la ley. Porque si vamos a las generales de la ley, para este hecho imponible, ¿qué nos decía el artículo 5º? Que para este tipo de hecho imponible, obra sobre inmueble de tercero, el momento en que se debe nacer el débito fiscal va a ser aquel en que se acepte el certificado de obra, o el de la facturación, o en el de la percepción total o parcial, ¿sí?, de la contraprestación, el primero que ocurra. Ese es el momento según las generales de la ley. Ahora, este régimen viene a cambiarnos de este momento. ¿Por cuál? Por el momento de la percepción. Es un solo momento. Solamente cuando se perciba, allí nace la obligación de declarar un débito fiscal. Antes no, porque fíjense en que el que tiene a su cargo, la empresa constructora que tiene a su cargo la obra, ¿sí?, va a llegar, quizás no cobra, dejemos el momento de la percepción a un lado, porque justamente decimos que este contrato es una modalidad de contraprestación, ¿sí? Acá no hay contraprestación, ¿por qué? Porque la empresa constructora terminó la obra y no percibió un peso, ¿sí? Pero sí se le dio ya el otro momento, aceptación del certificado de obra, porque cuando terminó de realizar la obra, ¿sí?, el dueño de la obra aceptó la obra. Entonces allí nace, en principio, uno de los momentos según las generales de la ley. Entonces, este régimen especial viene a decirnos, ese momento lo dejemos en stand-by, ese momento de las generales de la ley no lo apliquemos cuando se dé el hecho imponible obra sobre inmuebles de tercero, pero con esta modalidad especial de contraprestación por contratos de concesión de explotación. Entonces, acá, cuando sea ese el caso, va a existir un solo momento y va a ser el de la percepción. El de la percepción, ¿sí?, ya lo dijimos muchas veces, la ley de IVA no nos define lo que es o cuándo ocurre la percepción. Directamente del artículo 5º nos comienza a decir cuáles son los hechos imponibles que nacen con este, digamos, criterio. Pero siempre ya nosotros hemos estudiado estos conceptos, podemos hacer aplicación, digamos, de lo que nos venían definiendo otras normas tributarias, como lo es la ley del impuesto a las ganancias. ¿Qué más tenemos con respecto a este tema? Que también no solamente nos viene este régimen a modificar el momento en que nace el débito fiscal, sino también nos viene a modificar el quantum de la base imponible. ¿Por qué? Porque si aplicamos las generales de la ley, ¿cuál es la base imponible del hecho imponible obra sobre inmueble de terceros? Y el valor total de la obra. El valor total de la obra. Pero en este nuevo régimen dice que la base será la suma de los ingresos percibidos, ya sea que sean percibidos en forma directa o con motivo de la explotación. ¿A qué se refiere en forma directa? Los pagos que el comitente o el dueño del inmueble o el dueño de la obra venga realizando en forma directa mientras la empresa constructora viene realizando la obra, o también después, digamos, de terminada la obra. Esos pagos directos van a ser, por ejemplo, los pactados contractualmente como adicionales a la concesión, ¿sí? Se supone que forman parte del precio total de la obra. Y también los que se realizan en cumplimiento de un ingreso mínimo garantizado al concesionario. Yo les decía, los pagos directos pueden ir ocurriendo durante la obra, o también pueden ir ocurriendo después de terminada la obra, ¿sí? Al margen de la explotación que vaya haciendo la empresa constructora, ¿sí? Pero estos pagos directos más
lo que la empresa constructora vaya percibiendo por la explotación de ese bien, todo es parte del precio, todo forma parte del precio, ¿sí? Pero si ustedes fueran empresas constructoras, ustedes podrían decir, sí, pero ¿cómo sé si después esto de la explotación va a funcionar o no? Mínimo, yo necesito, ¿sí? Yo necesito por lo menos que me garantice un ingreso mínimo para ver si por sí no llegamos a cubrir los costos. Entonces, de allí que la empresa constructora puede exigirle, ¿sí?, al dueño de la obra que como pago o ingresos directos le vaya realizando, aún después de terminada la obra, y aún cuando la empresa constructora ya esté realizando la explotación del inmueble, le puede ir exigiendo, porque así lo acordaron en el contrato de explotación, pagos directos como o en concepto de un ingreso mínimo garantizado, ¿sí? Y eso van a ser ingresos directos también, ¿sí? Bueno, de allí tenemos antecedentes, fíjense, hay antecedentes administrativos, dictámenes que podrían ustedes leerlo, donde se dio este tema de los pagos directos, por ejemplo, en el caso de los peajes. Después tenemos otros conceptos donde, en el dictamen 99 del 95, donde se dio la denominación de compensaciones indemnizatorias, dice, por inversión que debía realizar y que no pudieron ser cubiertas por lo recaudado en la explotación. Son varios conceptos o denominaciones que llámenle como le llamen, compensaciones o también puntualmente indemnizaciones. Hay otros dictámenes donde le llamaron indemnizaciones, no importa el nombre que le den, pero si reúnen esta característica o tienen esta naturaleza de ser pagos directos, son parte del precio de la obra. ¿Y qué significa decir que son parte del precio de la obra? Y es materia que forma parte de la base imponible, de la obra sobre inmuebles de terceros, ¿sí? O sea que todo va a formar parte de la base imponible. Acá, si seguimos tratando de entender lo que significan los pagos directos, la naturaleza de estas compensaciones indemnizatorias en realidad responden al precio acordado por los trabajos o inversiones que debe realizar la concesionaria. Tenemos, por ejemplo, un caso donde se ha tratado de indemnizar, dice el dictamen, o el caso, digamos, el hecho que sucedió, se indemniza, dice, a la empresa, digamos, constructora, para que realice, o porque se le pidió que realice la obra en menor tiempo. O sea que se le hicieron pagos extras, y pagos directos vendrían a ser pagos directos extras, ¿para qué? Para que termine la obra rápido. Pero en este dictamen se dijo, esto no es un caso de indemnización, es el precio de la obra, ¿sí? Es simple y llanamente el precio de la obra. Por ende, es un pago directo y forma parte de la base imponible. Acá no se indemniza nada, porque si se está, digamos, pagando un mayor precio para que la obra esté en menor tiempo, es parte del precio de la obra, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Después tenemos, si ustedes ven el artículo o leemos el artículo 23 de la ley, el primer párrafo, que ya lo leyó el contador Améstica y se lo puso en la filmina, hace alusión a la base imponible, que la base imponible, cuando se aplica este régimen, va a ser la suma de todos los ingresos directos, que son los ejemplos que hemos visto, más los ingresos que obtenga con motivo de la explotación, que eso lo vamos a ver en el trabajo práctico, ¿sí? El segundo párrafo del artículo 23, que yo no lo tengo, digamos, al artículo 23 transcrito, pero ustedes lo deben estar leyendo. Trata el momento del nacimiento, que también ya lo hemos dicho, con la percepción, ¿sí? Y la última parte de ese segundo párrafo nos trae el tema del crédito fiscal. ¿Cuál es el crédito fiscal que nos podemos computar, ¿sí? Son las tres características principales de este régimen. Pero a partir del tercer párrafo, ya el tercero, el cuarto y creo que el quinto, ¿sí?,
ya los últimos párrafos de este artículo nos viene a traer temas relacionados con el tratamiento tributario de las actividades, digamos, que estén involucradas en la concesión de explotación. Nos dice la norma que cómo tenemos que trabajar cuando esas actividades que se realizan, ¿sí? En la explotación de la obra tengan el tratamiento de exentas o no gravadas, o que estén gravadas a alícuota diferencial, menor a la alícuota general o mayor a la alícuota general, ¿sí? Eso es lo que nos trata los 3 últimos párrafos. A ver, ¿y qué nos dice? Por ejemplo, ¿sí? En el tercer párrafo, si los aludidos ingresos, me refiero ahora no a los ingresos directos, porque los ingresos directos directamente ya sabemos que es parte del precio de la obra, ¿sí? Y son ingresos directos, o sea que no hay discusión, digamos, con respecto al tema. Ahora vamos a apuntar a los ingresos provenientes de la explotación. Nos dice, si los aludidos ingresos procedieran de actividades exentas o no alcanzadas por el impuesto, el débito resultante de la referida liquidación especial, porque le llama liquidación especial a la proveniente de este régimen, no podrá ser trasladado al precio de los bienes o servicios derivados de la explotación, debiendo en estos casos tenerse en cuenta tal circunstancia en la determinación de los costos, plazos y demás condiciones del contrato de explotación. ¿A qué se refiere? Ejemplo, como el contador les había dicho, el tema de la terminal y que es los ingresos provenientes de la explotación seguramente eran los alquileres de los locales comerciales. ¿Qué es lo que nos dice esta norma? Si los alquileres de los locales comerciales fueran inferior, por ejemplo, a los 1.500 pesos y reúna todos los otros requisitos, por unidad, por locatario, etcétera, etcétera, sabemos que estamos en uno de los casos que, que contempla, digamos, las normas exentivas, ¿sí? Entonces, acá, en el tercer párrafo de este artículo, me dice, ojo, ¿sí? Si los ingresos que provienen, ¿sí?, de la explotación son ingresos exentos en el IVA, ¿sí?, nos dice que no podemos trasladar al precio, ¿sí?, al precio para quién, para el inquilino, ¿sí?, no podemos trasladar el IVA. ¿Qué nos quiere decir? Y nos quiere decir que ese alquiler está retribuyendo al hecho imponible obra sobre inmueble de tercero. O sea que ese alquiler es la modalidad de contraprestación de un hecho imponible gravado. O sea que ese alquiler va a conformar el quantum o la base imponible de otro hecho imponible que estoy retribuyendo. Y ese alquiler no va a ser la base imponible del hecho locación sobre inmuebles de tercero. Entonces, si ese alquiler no es la base del hecho imponible locación, quiere decir que aplicándole las generales de la ley, ¿sí?, en principio debiera estar grabado, pero como no es ese hecho imponible, locación de inmueble, sino que es la modalidad de contraprestación de derecho imponible obra, lamentablemente, cuando estamos haciendo la determinación del IVA, lo que cobre de esos alquileres lo vamos a tener que incorporar como base grabada, Y ustedes me dirán, pero si el alquiler es exento, sí, ese alquiler es de exento, pero si fuera el hecho imponible, locación de inmuebles. Pero acá no. Acá ese alquiler es la contraprestación del hecho imponible grabado obra. Entonces, lo que la ley hace en este tercer párrafo es aclararme y decirme, ojo, no vayan a estar trasladando, porque ya sabemos que como no es el hecho imponible locación de inmuebles, sino que es el hecho imponible, retribuye el hecho imponible obra, la ley se encarga de aclararme que como eso va a estar ahora grabado, me aclara que no puedo trasladar el IVA al inquilino. No puedo decir, si el alquiler estaba a 1.500 pesos, no puedo decirle, pero como tengo que incorporar esta base como base grabada, en realidad el alquiler es 1.500 más el 21%. Eso es lo que me prohíbe en este tercer párrafo, ¿sí? Entonces no tenemos que perder de vista, ¿sí?, no tenemos que perder de vista que acá
todo lo que sea, digamos, como consecuencia o surja como consecuencia de la explotación, ¿sí? Retribuye el hecho imponible obra sobre inmueble de terceros, hecho imponible gravado. ¿Sí? Después, de allí tienen estos antecedentes que después lo pueden leer para ver los casos, digamos, en que se vieron o analizaron estos temas, ¿sí? Acá está lo que les acabo de decir, ¿ah? La prohibición de trasladar el impuesto al precio final cuando se trate, digamos, de hechos económicos que en la explotación estén exentos o no gravados, pero sabemos que por este mecanismo o régimen especial terminan generando débito fiscal, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Que hay una única base imponible y que hay una única liquidación. Porque ustedes me dirán, sí, pero, por ejemplo, en el caso de los alquileres, tengo alquileres exentos, pero también puedo tener alquileres gravados, supongamos los superiores a 1.500 pesos de los locales comerciales. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿tenemos que hacer dos liquidaciones? O sea, una, digamos, por el hecho imponible obra, mientras vamos cobrando, y la otra por el hecho imponible, digamos, locación de inmuebles gravados. No. Acá nos dice la norma que va a haber una única liquidación por los dos hechos imponibles, tanto los originados como consecuencia de la explotación y por el hecho imponible obra. O sea, se subsumen ambos en una única liquidación, que es la que vamos a preparar en función a lo que nos dice el régimen del artículo 23. Única base imponible, única liquidación, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Marchevsky nos da unos hermosos cuadritos que lo vamos a dejar para que lo vean ustedes, que tiene que ver con los dos últimos párrafos del artículo 23, porque allí nos indica qué es lo que tenemos que hacer, o lo vemos un poquito si quieren. Fíjense, tenemos la obra sobre inmueble ajeno que sabemos que tiene, digamos, aplicación, ¿sí? Una alícuota del II, y si quieren, esa es la alícuota del 21%, ¿sí? Pero después tenemos las operaciones, digamos, o los hechos económicos, ¿sí? Provenientes de la explotación, que están todos sujetos a la alícuota ZZ, ¿sí? Entonces, para la liquidación especial, esta es la regla general, tenemos que utilizar la alícuota mayor, ¿sí? Y después, ¿qué tenemos cuando tenemos, digamos, operaciones sujetas a distinto tratamiento fiscal, ¿sí? Supongamos que la obra sobre inmueble ajeno, ¿sí? Está sujeta a la alícuota del 21%, el II es el 21%, ¿sí? Pero tenemos hechos económicos, ¿sí? Provenientes de la explotación, que están sujetas algunos al 21% y otros hechos a una alícuota mayor, al 27%, ¿sí? W al 27%. Entonces me dice, esto está dentro de los dos últimos párrafos del artículo 23, ¿sí? Les recuerdo, nos dice que para la liquidación especial, ¿sí? Tomamos la alícuota del 21%, ¿sí? Para los hechos económicos de la explotación sujetos al 21%, pero los hechos económicos de la explotación que están a alícuota diferencial superior, tenemos que aplicarle esa alícuota diferencial superior, o sea, la del 27%, ¿sí? Entonces, cuando la alícuota sea superior, ¿sí? A esa base, digamos, sujetas a la alícuota superior, le aplicamos esa alícuota superior. Y el resto va a ir a la alícuota, digamos, a la que está grabada la obra. ¿Qué pasa si tengo hechos originados en la explotación sujetos a alícuota diferencial inferior a la general de la obra y otros a alícuota diferencial superior a las generales de la obra? Bueno, por supuesto, a aquellos hechos que están sujetos a alícuota general superior, le aplicamos esa alícuota general superior. Pero a aquellos hechos que están sujetos a alícuota general inferior a la de la obra, lamentablemente va a formar parte en la liquidación especial con esa alícuota general aplicable a la obra, ¿sí? Esto es lo mismo, se aplica lo mismo que vimos hace un rato
cuando esos hechos imponibles surgidos de la explotación estaban sujetos, digamos, a normas exentivas, ¿sí? O también no gravabilidad, ¿sí? Les voy a aplicar la alícuota que le resulta aplicable al hecho imponible obra. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con este régimen es ir declarando el quantum o la base imponible del hecho imponible obra. Entonces corresponde que hagamos aplicación de la alícuota del hecho imponible obra. O sea que si los hechos provenientes de la explotación están no gravados, están exentos o están sujetos a alícuota diferencial inferior a la general, siempre van a terminar en esta liquidación especial grabados a la alícuota a la que está grabada la obra. La única excepción es cuando esos hechos sujetos o provenientes de la explotación están sujetos a una alícuota superior a la de la obra. En ese caso sí es un caso excepcional, y allí sí le vamos a aplicar esa alícuota especial del 27%, la incrementada, para retribuir este hecho imponible obra. Es el único caso, ¿sí? Y bueno, acá tienen el caso de las exentas. Fíjense en que exentas o no alcanzadas y terminan tributando a la alícuota general, que es a la alícuota a la que está grabada el hecho imponible obra, ¿sí? Bueno, con esto vamos a, con respecto al crédito fiscal, nos dice la última parte del segundo párrafo del artículo 23, que cuando se dé este régimen, el contribuyente el contribuyente es la empresa constructora que se está retribuyendo o está cobrando la obra bajo esta modalidad especial. Nos indica la última parte del segundo párrafo, que se va a poder computar todos los créditos fiscales originados en la ejecución de la obra, que allí lo que está haciendo es aplicación de las generales de la ley. Él está haciendo el hecho imponible obra y por supuesto tiene derecho a computarse todos los créditos fiscales, ¿sí?, en los que vaya asumiendo por las compras, no sé, de cementos, de hierros, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo nuevo que agrega, digamos, este régimen del 23 es que también va a poder continuar computándose todos aquellos créditos fiscales originados en la explotación. Por ejemplo, las boletas de servicios públicos, de luz, de teléfono, de gas, no sé si tiene que realizar tareas de mantenimiento, de pintura. O sea que la empresa constructora que está bajo este régimen va a poder continuar computándose todos aquellos créditos fiscales que le originen las compras y o las locaciones o prestaciones durante la explotación, ¿sí? Puede computarse todos esos créditos fiscales. Bueno, ahora comenzamos con esto, a ver el práctico, que es, digamos, muy cortito, así que lo que no hayan entendido, no les haya quedado claro, nos pueden, digamos, preguntar porque el tiempo nos va a sobrar, ¿sí? Antonio. ¿Querés compartir el práctico, Liliana? Así te acompaño en la... Bueno, a ver, Si lo tenés a mano. Sí. Para. Perfecto, buenísimo. Ahí está. Así yo A leo ver, el ahí planteo está. y no. Perfecto, sí, se ve perfecto, ¿Sí? ¿eh? Dale. Se ve perfecto, sí. Bueno, el práctico es el práctico 8, ¿sí? Lo que venimos conversando es concesión de explotación, la ley es el artículo 23. El planteo dice: Portal Norte adquiere un predio sin construcción en zona aledaña a universidades y hospitales. O sea que acá tenemos la empresa que es titular del inmueble, Portal Norte. Acá aparece el segundo sujeto, que es Construcciones del Sur SRL, le propone a Portal Norte construir un shopping en dicho predio, ¿sí?, acordando como retribución de la obra a realizar un contrato de concesión de explotación por el periodo de tiempo que requiera cubrir la contraprestación pactada. Entonces acá tenemos los dos sujetos. Un titular del inmueble que se llama Portal Norte, ¿sí?, que tiene un inmueble ubicado, fíjense, en zona aledaña a universidades, hospital, una zona de una importante afluencia comercial, y Construcciones del Sur,
que ofrece ejecutar esa obra. La obra es un shopping center, por ejemplo, pero le dice, bueno, en realidad como retribución de esta obra, quiero obtener la concesión de la explotación del shopping, ya sea mediante alquileres o los rubros que genere el shopping, como contraprestación de un hecho imponible, que es obra sobre inmueble de tercero, hecho imponible, artículo tercero, inciso A. Este es el caso, digamos, que tenemos que trabajar conceptualmente. Pero previo a ello me detengo en un concepto simplemente para reforzarlo. Fíjense que ambas partes, titular del inmueble y empresa constructora, son sectores de la actividad privada. Y esto bien lo dijo Liliana en el desarrollo de la teoría, que en verdad originalmente el fisco tenía aquella vieja posición que solamente la obra podía ser pública, es decir, que el titular del inmueble solamente podía ser el Estado, básicamente, con lo cual negó en distintos dictámenes la posibilidad de que esta concesión pueda ser de obra privada, digamos, hasta que, bueno, aparecieron distintos precedentes, y básicamente, me permito citar, no sé si Diana vos lo citaste, no lo recuerdo en tu explicación, Empresa Gastronómica Argentina S.A., un precedente del Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A, 16 de agosto del año 2006. En ese sentido, el tribunal dijo, y si lo leo textual para que se pueda comprender la dimensión de este concepto, que corresponde ahora analizar si el presente régimen comprende, dentro de la locución concesión, las efectuadas por empresas privadas. Al respecto, estos jugadores no observan restricción o limitación a uno u otro tipo de concesión de explotación, es decir, público-privada. En este sentido, no debe suponerse la falta de previsión del legislador, quien de haberlo considerado solo para uno u otro supuesto, lo hubiera indicado expresamente en la norma. Y en verdad, como en la norma este concepto no está discriminado, no dice solo para la obra pública, en dicho precedente y en otros posteriores, el Tribunal Fiscal de la Nación sostiene que comprende también la obra privada. Entonces, me detengo en este concepto porque van a observar que tanto Portal del Norte es una empresa privada y Construcciones del Sur es otra empresa privada, y aún así el régimen de concesión de explotación en los términos del artículo 23 es plenamente aplicable. Sigo con el planteo. Construcciones del Sur nos brinda la siguiente información: datos de la obra finalizada y habilitada en enero del X1, ¿sí? El precio total son 6 millones de pesos más un IVA al 21, 1.260, precio total 7.260.000. Recuerden que todas las construcciones comerciales están grabadas al 21% y solamente las obras destinadas a vivienda al 10,5%, tema que simplemente se lo refresco. Ahora, esta es la obra que ejecutó la empresa constructora Construcciones del Sur S.R.L. Este es quizás digamos, el trabajo realizado sobre inmueble ajeno, ¿sí? Realizado en un inmueble de tercero. Pero en verdad, hasta acá no declara nada porque recién va a recibir como pago, como contraprestación, los ingresos por alquileres que implica la administración del shopping center, que se generan a partir del periodo enero X1, percibidos y devengados, me dice el planteo. Ya vamos a ver este concepto, que dice, bueno, cantidad de unidades o locales, 10, descripción, local de 40 metros cuadrados, alquiler unitario según contrato, 33.000 pesos, locatario un responsable inscripto, observación, importe neto de IVA, me dice el planteo, 10 unidades de locales de 25 metros cuadrados, alquiler unitario 25, es un sujeto responsable inscripto, el importe es neto de IVA, un local, ¿sí?, a 10.000 pesos, a un sujeto exento, monto total facturado, hay una llamadita, me dice que ese sujeto exento es la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Salta, ¿sí?, así es el concepto, y 4 local de 5 metros cuadrados, 1.500 pesos, responsable monotributista, monto total facturado. Entonces acá tenemos en observaciones, si es un responsable inscripto, el planteo me dice que el monto que se indica es neto, ¿sí?, y si es un exento, el importe es total, y si es un monotributista, el importe es total. ¿Está bien? Con estos datos vamos a avanzar en la solución. Pero ya que estamos, y es corto lo que me queda, lo leo completo, así ya nos queda para el desarrollo. Gasto y crédito fiscal para el periodo
mensual enero X1, correctamente facturado y discriminado el crédito fiscal, tengo luz del edificio por el monto indicado y honorario del asesor legal, también 8.000 más IVA, es un dato del planteo. Otros datos: Construcciones del Sur posee un saldo técnico a favor del ejercicio anterior, o sea, de X-1, por 580.000 pesos, ¿sí? Esto viene de la obra construida, me dice. ¿Y qué me pide el planteo? ¿Qué me pide? Me pide que liquidar para ambos contribuyentes, o sea, titular del inmueble y empresa constructora, el impuesto al valor agregado, según las siguientes situaciones. Que aplique el tratamiento general, ¿sí? ¿Cómo sería sin el régimen de concesión? Que aplique el tratamiento de concesión de explotación, que es el régimen especial del artículo 23, y que analicemos las ventajas y desventajas de este régimen para poder conceptualizar el artículo. ¿Está bien? Bueno, ¿te parece, Diana, si vos querés avanzar con la primera parte de la solución? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? Sí, Antonio, disculpa, pero quería saber, Perdón. no, es que al tener compartido no puedo ver quién hace ruido, fíjate vos, ¿ah? Bien, perfecto. Bueno, bárbaro. Y lo podés silenciar, Antonio. Yo sigo. Bueno, comenzamos entonces con el... bueno, comenzamos con el trabajo práctico, ¿sí? Ustedes tienen la solución, y como lo habrán bajado, tienen allí 3 hojas Excel. Entonces, vamos a ver el primero. Vamos a arrancar con cómo sería, digamos, el tratamiento que ustedes le darían a este hecho imponible, obra sobre inmueble de tercero, aplicando, digamos, las generales de la ley, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Primero, ¿quién es Portal Norte S.A.? Portal Norte es el dueño de la obra. Portal Norte es el dueño de la obra, ¿sí? Y el dueño de la obra está teniendo, en este periodo X1, está obteniendo ingresos por alquileres. Entonces, yo les diría, vamos a ver cómo conformaría, digamos, su base imponible, cuándo nacería el débito fiscal, sería lo primero. Lo segundo, cómo conformamos la base imponible para el hecho imponible que nace en cabeza de Portal Norte S.A., que es el dueño de la obra. Es el dueño de ¿qué es un shopping? Es el dueño de un shopping, ¿sí? Entonces, en cabeza del dueño del shopping, ¿sí? Veamos cómo conformamos, ¿sí?, la base imponible para este sujeto. Y nos dice el planteo que obtiene o está obteniendo ingresos por locación de inmueble. Nos dice que el planteo que tiene 10 inmuebles, ¿sí? 10 inmuebles que los alquila a 33.000 pesos. Otros 10 inmuebles que los está alquilando a 25.000 pesos, ¿sí? Pero esos son precios netos. ¿Por qué? Porque los está alquilando a responsable inscripto. Y siempre cuando trabajamos de responsable inscripto a responsable inscripto en la práctica también, siempre cuando se habla de precios, siempre es a nivel de precios netos. O sea, ¿netos de qué? Netos del IVA. Entonces, estos 10 locales a 33.000 pesos nos da que este señor dueño del shopping obtiene 330.000 pesos, precio neto grabado, por alquiler de estos 10 locales. Y obtiene 250.000 pesos por el alquiler de los otros 10 locales, ¿sí? Entonces, sí. Disculpe, ¿usted está compartiendo su pantalla de Sí. Excel? ¿No lo están viendo? Se ve el Word. Se ve el Word. Bueno, a ver, esperen, chicos.
Menos mal que me dijeron. Ahora comparto. Acá, ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Bueno, chicos, hablen, ¿no? Porque si no, nosotros seguimos y... Bueno, esto es lo que estamos diciendo, ¿sí? Estamos en cabeza de, el dueño del shopping y estamos aplicando las generales de la ley, ¿sí? Si según el planteo, repito, lo que pinté acá con amarillo, tiene 10 locales a este precio unitario, sacamos el neto grabado, ¿sí? Sacamos el IVA y el total por esos 10 locales. Pero también vimos en el planteo que este señor alquila un local a la Secretaría de Turismo. Y sabemos que ese local alquilado a la Secretaría de Turismo es un caso de exención, ¿sí?, del artículo 7º. Recuerden siempre que hay 4 casos de exención de locación de inmuebles, ¿sí? Y después también dice que tenemos un local a la Secretaría de Turismo y 4 locales que le alquilamos a monotributistas, pero que el precio de la locación es 1.500 pesos. Y recuerden que es uno de los casos del resto de las locaciones que están exentas, siempre y cuando no supere ese importe por unidad y por locatario. Entonces, fíjense en que acá no me genera IVA. ¿Por qué? Porque son 2 casos de locaciones que están exentas, ¿sí? Entonces, este señor dueño de la obra, en el periodo X1, ¿cómo tendría que realizar, digamos, o cuantificar la base imponible y calcular el débito fiscal? Y me voy a la situación 1. La situación 1 que dice que es el tratamiento general. ¿En cabeza de quién estamos? En cabeza del dueño de la obra. ¿Quién es el dueño de la obra? Portal Norte, ¿sí? Portal Norte, lo pinto acá, ¿sí? Portal Norte genera débito fiscal, pero fíjense por los 580.000 pesos. Me voy otra vez. ¿Dónde están los 580.000 pesos? Acá. Son solamente, ¿sí?, parte de la base imponible los alquileres que están grabados en IVA. O sea, la base imponible de los alquileres grabados es 580.000 pesos. El precio neto grabado es 580.000 pesos. Los 16.000 pesos, en cabeza de Portal Norte, si aplicamos las generales de la ley, tiene que tener el tratamiento de exentos, porque son 2 casos de que la ley contempla, digamos, como locaciones exentas. Acá no estamos retribuyendo el hecho imponible obra, las generales de la ley, estamos aplicando las generales de la ley. En el periodo X1, donde el dueño de la obra, el dueño del shopping, está realizando la determinación de su débito fiscal porque él está realizando la explotación de su propia obra, ¿sí? Él está alquilando los locales del shopping y tiene alquileres grabados y tiene alquileres exentos. Entonces, por los alquileres grabados le va a generar débito fiscal, ¿sí? ¿Qué pasa con los alquileres exentos? Lo informamos en la declaración jurada, por supuesto, siempre hay que informar todo, pero no genera, fíjense, no genera débito fiscal. ¿Forma parte de la declaración jurada? Sí, pero no forma parte o no suma al débito fiscal, ¿sí? Entonces, esas serían las generales de la ley para Portal Norte. ¿Qué es lo que me falta en esta declaración jurada? Me falta el crédito fiscal, pero ya vamos a ver el crédito fiscal. Quisiera que primero continuemos viendo los débitos fiscales, después veamos los créditos fiscales. ¿Qué pasa? La situación general, porque acá vimos para Portal Norte, que es el dueño de la obra, ¿sí? ¿Qué pasa con la empresa constructora? La empresa constructora, para el periodo X1, donde terminó la obra, finalizó y entregó la obra al dueño, a Portal Norte, ¿qué es lo que genera cuando termina la obra? Lamentablemente digo porque se trata de números muy grandes para la empresa constructora,
Y la empresa constructora, damos por sentado que no vino realizando cobros parciales, o sea que no ocurrió uno de los momentos que es percepción total o parcial del precio, sino que directamente se dio que en enero del X1 la empresa constructora terminó la obra, finalizó la obra, y allí el dueño de la obra aceptó el certificado de obra, ¿sí? Entonces, lamentablemente, solo en ese único periodo para la empresa constructora le va a nacer el débito fiscal, ¿sí? Por el 21% del precio total de la obra. Como lo vimos en el planteo, fíjense en el planteo, que no les voy a compartir, a ver, no sé si se lo ve. Fíjense en que acá en el planteo que dijimos, los datos de la obra finalizada y habilitada en enero del X1 es de 6 millones, el precio total de la obra. Su IVA es 1.260.000. Entonces, como en el X1 se está dando uno de los momentos, ¿sí? Entonces allí nace la obligación de incorporar o de declarar ese débito fiscal por el 100% del valor de la obra, 21%, 1.260.000. Eso es en cabeza de la empresa constructora, aplicando las generales de la ley y considerando que mientras vino haciendo la obra, no se produjeron, digamos, los momentos para declarar los hechos imponibles en forma parcial, ¿sí? Fíjense en que la empresa constructora no cobró todavía, no cobró un peso de la obra, ¿sí? No lo pusimos en el planteo, pero debiéramos ponerlo, ¿sí? No cobró la obra, ni la cobró antes en forma parcial, ni tampoco en enero del X1 cuando está entregando la obra, ¿sí? No cobró un peso. Pero ¿qué pasa? Al haber terminado, finalizado, y se supone que se aceptó el certificado de obra, el hecho imponible nace, sin considerar si lo cobró o no. Entonces, pobre empresa constructora, fíjense en el débito fiscal que, aplicando las generales de la ley, debe en principio declarar, no digo ingresar porque falta el otro componente que es el crédito fiscal, pero en principio es el débito fiscal que debe incorporar en su declaración jurada. Ahora veamos el crédito fiscal para terminar esta liquidación proveniente del tratamiento general, ¿sí? ¿Qué nos dice el planteo? Nos dice que hay dos datos solamente, ¿sí? Luz del edificio por 31.000 pesos y honorarios del asesor legal, ¿sí? La luz del edificio se supone que es del dueño de la obra, porque es el que está realizando la explotación de los alquileres, digamos, de los locales comerciales, ¿sí? Entonces, en el crédito fiscal, en la declaración jurada del dueño de la obra, ¿qué tenemos que incorporar? El crédito fiscal de la boleta de luz, ¿sí? Pero antes de eso, ¿qué podemos incorporar? Fíjense, si en enero nace el débito fiscal para la empresa constructora, ¿sí?, de la obra, significa, esto es uno de los requisitos para el cómputo del crédito fiscal, recuerden, uno de los tantos requisitos, ustedes siempre tienen que analizar, antes de computar un crédito fiscal, si se cumplen todos los requisitos que dice el artículo 12, que son, digamos, como 5 o 6 los requisitos. Pero uno de ellos, y suponiendo que el resto están cumplidos, dice que Portal del Norte tiene derecho a computarse el crédito fiscal, ¿sí?, siempre y cuando haya nacido el débito fiscal para el prestador. Y en este caso, el prestador está declarando el débito fiscal de 1.260.000 en su declaración jurada de IVA de enero del X1. Entonces, se cumple uno de los 5 o 6 requisitos que dice la norma del artículo 12, que se configuró el débito fiscal para el proveedor. Entonces, Portal del Norte tiene derecho a computarse el crédito fiscal, ¿sí? Entonces, débito para uno, crédito para otro. Pero no solamente puede computarse el crédito fiscal de este 1.260.000, ¿sí?, sino que también, como Portal del Norte está realizando la explotación de sus locales comerciales, por supuesto tiene acá boletas de servicios públicos. Pero ¿qué sucede?
como también vimos que en el artículo 12, otro de los requisitos para computarse el crédito fiscal es el de la vinculación. ¿Vinculación con qué? Con actividades grabadas. Entonces, tenemos que analizar ese requisito para ver de si corresponde o no computarnos el 100% de ese crédito fiscal, en este caso el de la factura de luz. Entonces, fíjense en que acá tenemos alquileres a responsable inscripto, esto es base, ¿sí? Y alquileres a exento. Tenemos, digamos, un total de base de 596.000 pesos de operaciones, exentas o no grabadas y grabadas. Entonces tenemos que buscar, ¿sí?, cuál es la proporción que se vincula con las actividades grabadas. Y de esa proporción, fíjense en que vamos a aplicar al crédito fiscal de los servicios públicos para computarnos el crédito fiscal solamente aquel que esté relacionado con operaciones grabadas. De allí ya tenemos el subtotal, no nos da información el planteo en otros datos, no nos da información si Portal del Norte tiene o no saldos de periodos anteriores. Por lo tanto, fíjense en que la situación por el periodo de enero de X1 en cabeza de Portal Norte S.A. es 1.146.000 y monedas, saldo técnico a favor del contribuyente, proveniente de qué, y fíjense en proveniente principalmente de este cuantioso crédito fiscal que obtiene o que tiene porque se le generó a la empresa constructora el hecho imponible obra. Entonces, como nació para la empresa constructora ese hecho imponible, Portal Norte tiene derecho, porque cumple con todos los requisitos de computarse ese crédito fiscal. Pero fíjense en que Portal Norte no le pagó un peso a la empresa constructora, le está debiendo el total de la obra. Pero Portal Norte, fíjense, está usufructuando de un hermoso saldo a favor, saldo técnico a favor. Esta es la primera parte de la declaración jurada, ¿sí? No estamos trabajando con la segunda parte, que son de los saldos de libre disponibilidad. En este trabajo práctico vamos a trabajar con la mitad de la declaración jurada para que ustedes vean cómo funciona el régimen. La parte de abajo es igual, digamos, para todos. Y si nos volvemos a la declaración jurada de la pobre empresa constructora, fíjense en que tiene la obligación, ¿sí?, de declarar este débito fiscal de 1.260.000, ¿por qué? Porque finalizó la obra. No cobró un peso, pero finalizó la obra. El crédito fiscal que se puede computar esta empresa constructora, que según el planteo solamente tiene honorarios al asesor legal, es 1.680.000, ¿sí? Y, por supuesto, tiene la empresa constructora, porque dijimos que ella se hace cargo, digamos, de comprar los materiales, el cemento, el hierro. Entonces, fue computándose todos los créditos fiscales que demandó, digamos, los insumos para realizar la obra. Entonces, cuando iba computándose todos esos créditos fiscales, porque están, digamos, vinculados con un hecho imponible grabado, que es obra, entonces le fue generando en todos aquellos meses en los que le llevó, digamos, realizar la obra, se fue computando todos esos créditos fiscales y le daba, digamos, un saldo a favor del contribuyente de 580.000 pesos. Pero en este ejercicio, enero del X1, cuando ya, digamos, nace el hecho imponible, nace la obligación de declarar el débito fiscal por la obra, entonces se computa esos 580.000 pesos que lo viene arrastrando, pero fíjense en que aún así le da un impuesto a ingresar de 678.000 pesos, ¿sí? Entonces, a la empresa constructora, en este periodo debe ingresar ese impuesto, le digo ingresar suponiendo que no tenga saldos de libre disponibilidad, debe ingresar esos 678.000 pesos. Y resalto, reitero, no cobró un peso aún de su cliente, o sea, de Portal Norte. No cobró un peso y tiene la obligación de ingresar los 678, mientras que el cliente no pagó un peso y tiene un lindo saldo a favor de 1.146.000. Esto sería aplicando las generales de la ley.
Ahora vamos a ver con el contador doméstica la situación 2, o sea, cómo sería aplicando el régimen especial, porque ustedes lo ven aquí a prima facie y dirán qué injusto que es. Es injusto para la empresa constructora más que nada. Entonces, fíjense en qué empresa constructora le va a quedar, digamos, mal dicho, las ganas de iniciar, digamos, estos trabajos, porque siempre estamos hablando de obras grandes, no estamos hablando de obras pequeñas. Cómo las empresas constructoras van a hacer un paso adelante para llevar a cabo este tipo de obras cuando fiscalmente le sucede esta situación, ¿sí? Por ello es que viene el régimen este especial del artículo 23, justamente viene a incentivar este tipo de situaciones, ¿sí? Cuando tenemos un cliente, cuando la empresa constructora se da con un cliente, un potencial cliente que no tiene dinero para pagar la obra, pero sí es dueño del inmueble. Y la empresa constructora que está dispuesta a invertir, digamos, en ese inmueble, pero cuando mira cuál es la consecuencia fiscal, es un punto negativo que muchas veces le hace que se dé marcha atrás en la operación. Por ello es que este régimen viene, digamos, como a incentivar a las empresas constructoras para que lleven a cabo este tipo de obras y fiscalmente no le sea, o la parte fiscal no le sea una piedra o un escollo en el camino. Vamos a ver, digamos, ahora la ventaja que nos trae este régimen con el contador doméstica, y allí vamos a ver esta segunda parte del planteo, ¿sí? Antonio. Profe, una consulta. Sí. Este régimen que acabamos de ver el general, ahora vemos el especial, ¿esto es a opción del contribuyente, digamos, o se aplica sí o sí el 23? No. Siempre es a opción del contribuyente. Es un régimen, digamos, optativo. ¿Ah? Y lo que acabamos de ver, el ejemplo que les acabo de dar, es cuando no hicieron, digamos, opción al régimen. Por eso dice tratamiento general. Las generales de la ley. La situación 1 es cuando no hicieron opción al régimen, cuando la forma de retribución por medio de concesión de explotación no fue acordada entre las partes. ¿Está bien? Ahora en la situación 2, ahora con la situación 2 vamos a ver, ¿sí? Donde allí sí las partes acordaron, ¿sí? Acordaron que la modalidad va a ser concesión de explotación, ¿sí? Y aplicamos el régimen. En la situación 2. En la situación 2, y es esta segunda parte del plan, de la primer planilla que tienen, ¿sí? Bien, vamos Antonio. entonces sí, perfecto, gracias, Lidia. Vamos a la segunda parte, y como bien decía, acá sí aparece el régimen de concesión de explotación, y a diferencia del régimen general, bueno, hasta acá, yo creo hasta el punto de los 580 que bien marcó Liliana, está todo grabado, porque claramente la norma, me parece que acá no hay diferenciación con el régimen general, pero sí aparece la principal distinción en que aún los ingresos exentos en el régimen general aparecen bajo el amparo del régimen especial del artículo 23 como conceptos grabados. ¿Por qué? Porque en verdad estos ingresos vienen a retribuir una obra ejecutada sobre inmueble de terceros. No es que tengo que analizar la operación al amparo de la exención del artículo 7, como bien decía Liliana, sino que todo esto forma parte de una retribución que viene a pagar, que viene a contraprestar, que viene a cancelar una obra ejecutada sobre un inmueble de terceros. Por eso acá la principal diferencia, me focalizo en estos 16.000 pesos, que si yo lo comparo con el régimen anterior, el monto es el mismo, ¿sí? En el mismo renglón, fíjense arriba, nada más que en el régimen especial acá voy a tributar IVA. ¿Sí? Por más que a la Secretaría de Turismo le llegue la factura B, por más que al monotributista le llegue la factura B sin IVA discriminado, yo en materia de liquidación debo determinar el impuesto al valor agregado, porque esto viene a ser, reitero, un concepto, un ingreso que viene a retribuir esta contraprestación que se va cancelando en la medida que yo ejecuto la explotación de la concesión. Principal diferencia que me parece claramente
esencial en cuanto a tratamiento diferencial. Por acá hago un pequeño paréntesis. Supongamos que, y me salgo del caso, supongamos que el concesionario decide aplicar sobre las paredes del edificio, por ejemplo, una publicidad luminosa o electrónica que no estaba previsto en el contrato de concesión, porque el contrato de concesión era la explotación del shopping consistente en el alquiler de locales comerciales. Acá aparece un ingreso también derivado de la explotación, utilizando un ingreso distinto, o sea, un ingreso que no estaba previsto en el contrato de concesión. ¿Se entiende el concepto? Es decir, no son los alquileres, sino que me salgo un poco del caso, ¿sí?, planteado en el TP8, y digo, ¿qué pasa si el concesionario, porque encuentre una oportunidad de negocio, decide hacer publicidad sobre por la ubicación que tiene el local, una publicidad luminosa o electrónica, como existen ahora, publicitando distintos negocios de shopping u otros tipos de publicidad? ¿Esa publicidad está dentro de la concesión o está fuera de la concesión? ¿Por qué la distinción? Porque si está dentro de la concesión está grabada, pero bajo el régimen del artículo 23, y la publicidad, si estaría fuera del contrato de concesión, también estaría grabada, pero por el régimen general. Hay una distinción sustancial, porque el régimen del artículo 23, por ejemplo, tributa por lo percibido, y el régimen general tributará por el momento del pago o prestación del servicio, lo que suceda primero. El nacimiento del hecho imponible va a ser distinto. Bueno, acá la doctrina se inclina mayoritariamente porque no importa si este ingreso estuvo concebido con posterioridad al contrato de concesión, pero como retribuye la obra que da origen a esta concesión, se encuentra inmersa en las previsiones del artículo 23. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahora sí, cierro el paréntesis y sigo con el caso del TP8. Bueno, creo que tenemos más abajo, Liliana, los créditos fiscales que también están analizados. No sé si, creo que no, tenemos un poco los créditos fiscales mensuales de la concesión, la factura de luz que tiene un IVA del 27 y los honorarios que tienen un IVA del 21. Esto me da un total de crédito fiscal de 10.050 pesos. También son créditos fiscales apropiables, originados como consecuencia de la explotación. Esto la norma es muy clara, y el concesionario puede computar los créditos fiscales de la obra, y además, dice, puede computar los créditos fiscales de la concesión, con lo cual acá me parece que la norma es muy clara y no admite ninguna discusión. Con lo cual, vamos a la situación 2, que tiene que ver con la etapa de liquidación de la concesión, ¿sí? Entonces me ubico acá y, si quieren, analizamos primero Portal Norte, que está a la mano derecha, y fíjense que Portal Norte no tiene débitos fiscales. ¿Por qué? Porque ha entregado la concesión de alquiler o de explotación de shopping a Construcciones del Sur. O sea que acá no genera débitos fiscales, porque no hay operaciones de venta. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco computa crédito fiscal de la luz, porque como se dio la explotación, ese consumo de luz no forma parte de su declaración jurada, sino de la declaración jurada de Construcciones del Norte, que explota esa actividad. ¿Estamos de acuerdo? Y tampoco tiene crédito fiscal de la obra, porque esa obra nunca generó débito fiscal en cabeza de la constructora. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el artículo 23, lo dice en su primer párrafo, es la contraprestación, esa explotación de la obra. Y esa base imponible se construye sobre la base de las sumas percibidas por el concesionario. ¿Está bien? Voy de vuelta. No hay débito, porque no hay explotación. En consecuencia, tampoco hay crédito derivada de la explotación de esa unidad de negocio, porque toda esa explotación pasó a Construcciones del Sur. Pero también es importante destacar que no tiene crédito fiscal de la obra Portal Norte S.A., porque nunca nació el débito fiscal de la empresa constructora. ¿Por qué nunca nació? Porque su pago está retribuido por la concesión de la explotación de sí misma. Hago paréntesis acá y voy un momento a Construcciones del Sur SRL. ¿Qué pasó acá? Acá tengo en primer lugar el débito fiscal de la explotación, básicamente los sujetos responsables in cripto. Esto me da un saldo a favor del fisco de 121.800. Pero también forma parte de
ingresos grabados del concesionario, las sumas percibidas como consecuencia de la explotación de locales exentos o monotributistas. ¿Por qué? Porque todo se encuentra bajo el paraguas de la gravabilidad de la concesión. Todo está grabado, no importa si individualmente y al amparo del régimen general puede estar exento. Como retribuye una obra sobre el inmueble de tercero, todo, la totalidad de los ingresos, que se encuentran grabados por el régimen de concesión. Por eso acá sumo un débito fiscal por 2.777. Ahora, como todo está grabado, el consumo de luz, que yo en el régimen general hacía una especie de prorrateo, de prorrata para imputar crédito fiscal a operaciones grabadas y exentas, como todos los ingresos están grabados, la totalidad del consumo de luz o de energía eléctrica lo voy a apropiar en un 100%. Por eso voy a computar los 1.050, obviamente que incluye los honorarios del asesor, pero básicamente no hay prorrateo. No hay prorrateo porque no tengo ingreso exento y no grabado. Todo está grabado y en consecuencia, y como bien lo dice la norma del artículo 23, en la medida que esté vinculado a la explotación de la concesión, esto se podrá apropiar en un 100%. Obviamente, también la norma aclara que dicho cómputo del crédito fiscal estará sujeto a las disposiciones que rigen las normas del crédito fiscal, esto es, a las limitaciones que dispondrá o que dispone el artículo 12. Por ejemplo, si tengo un consumo de confitería o de hotel, que ustedes saben que son créditos fiscales que según las disposiciones del artículo 12 no se consideran vinculados a la actividad grabada, esos créditos obviamente no lo podés computar porque el segundo párrafo del artículo 23, última parte, me dice que ese cómputo de crédito tendría la limitación del artículo 12, con lo cual me remite, no obstante ser un régimen especial, me remite a la aplicación del artículo 12 en materia de cómputo de crédito fiscal. Entonces ahí tendría que ver si está facturado, si está discriminado, si cumple la regla del error, si se pagó con los medios de anticipación, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa limitación sí contiene el artículo 23 en materia de cómputo de crédito fiscal. ¿Sí? Ahora, vuelvo sobre este tema. ¿Qué otro débito fiscal se diferencia con el régimen general? Fíjense que no está el débito fiscal por la obra en materia de débito fiscal. ¿Por qué? Porque la obra, si bien se finalizó, se terminó, la norma dice este débito fiscal no van a ser, porque como no hay un pago, y el pago consiste en la explotación de la concesión, esa base imponible de los 6 millones de pesos que veíamos en el cuadro anterior se irán componiendo, se irán construyendo sobre la sumatoria de débitos fiscales que se originen como consecuencia de la concesión de explotación. ¿Está bien? O sea que ese débito fiscal nunca nació, por eso este débito fiscal que comparativamente en el régimen general daba 1.260.000, acá no nació. ¿Sí? No nació porque en definitiva la forma de liquidar la concesión es mediante el pago del producido de la concesión. Y el producido de la concesión hasta ahora me dio, si totalizo 121.800 más 2.777, ¿sí? Me da en verdad ese monto, ¿sí? Que no lo tengo acá totalizado, pero ese monto me da el total para recomponer o retribuir esa base imponible. Por eso, como el débito fiscal de la obra acá en Construcciones del Sur no nació, tampoco es crédito en Portal del Norte, ¿está bien? Por eso acá la declaración jurada del Portal del Norte es 0, ¿está bien? Pero sí, claramente la norma me dice que la constructora puede computar los créditos fiscales como consecuencia de la ejecución de la obra. Y como bien decía Liliana, acá está el cemento, las tejas, los cerámicos, etcétera, en los 580.000 pesos, que son el saldo técnico que viene como consecuencia de la construcción, es también apropiable a esta situación de declaración jurada de Construcciones del Sur. En síntesis, cuando hago la declaración jurada, veo que Construcciones del Sur tiene un saldo a favor del contribuyente de 465.473, producto de esta situación que vengo ahora a amalgamar todo este hecho imponible, complejo diría yo, en una sola declaración jurada. ¿Está bien? Tanto débitos y créditos se producen en cabeza de quien tiene la construcción y quien tiene ahora la explotación
del shopping. Con lo cual, la declaración jurada conformada o consolidada queda con un saldo a favor 465, 473, que en rigor de verdad es mucho más, digamos, comparativamente la anterior, es mucho más equilibrada, en donde la declaración, en el régimen general, por un lado se producía un débito fiscal enorme en cabeza de la empresa constructora, y por otro lado, en cabeza de quien explotaba Portal Norte, un saldo a favor también inmenso, y había una especie de asimetría, digamos, como consecuencia de esa situación, donde la empresa constructora, que aún no habiendo cobrado en ese supuesto, generaba débitos fiscales, y Portal Norte, aún no habiendo pagado, acumulaba saldo a favor y no pagaba posiciones fiscales como consecuencia de la explotación. En síntesis, vuelvo sobre la situación 2, y tengo que esta situación aparece mucho más equilibrada, más ventajosa. Este régimen especial forma parte de lo que nosotros llamamos planificación fiscal en materia profesional, y acá aparecen las ventajas y desventajas del régimen. ¿Sí? No sé si vos, Liliana, querés tomar la palabra en este punto para cerrar el caso, donde ponemos en la balanza cuáles son los beneficios y cuáles son las desventajas que puede ocasionar este régimen. Lili, te cedo la palabra, y si vos querés cerrar el caso. Bueno, veamos primero lo que sucede en cabeza del concesionario, que vendría a ser el contribuyente empresa constructora, ¿sí? Nos dice acá que el débito fiscal que retribuye los trabajos sobre inmuebles de terceros se produce con su percepción. Ya vimos que en la situación 1, fíjense en que la empresa constructora le genera, digamos, un perjuicio financiero. ¿Por qué? Porque tiene que ingresar, digamos, un impuesto que en la mayoría de los casos aún no lo percibió. Entonces, de repente, saca a la empresa constructora, para cumplir con sus obligaciones fiscales, dinero, digamos, de su bolsillo, y le ocasiona un perjuicio financiero, porque ese dinero podría estar incorporándolo en su actividad como capital de trabajo, y sin embargo, tiene que destinar ese dinero a ingresar un impuesto de una obra que realizó y muchas veces no la cobró. Entonces, también este régimen va en dirección de cumplir aquel requisito, digamos, de Adam Smith, de comodidad en el pago, o sea, ponerle al contribuyente un momento para ingresar su obligación fiscal cuando el contribuyente disponga de ese dinero, digamos, para proceder a su pago o ingreso al fisco. También, otra de las ventajas es que la empresa constructora que está realizando la explotación no solamente se le admite computar los créditos fiscales originados en la construcción o en la obra, sino que también computa los créditos fiscales que le genera la explotación de la concesión. Y esto, digamos, no les digo se cae de maduro, sino que es totalmente razonable. ¿Por qué? Porque si está realizando la explotación, para realizar una explotación está incurriendo en gastos. Entonces, es razonable, así como si la explotación fuera realizada por el dueño de la obra y se le admite computarse, digamos, los créditos fiscales de aquellos gastos y o prestaciones vinculadas con esa explotación, también es lógico que lo sea en cabeza, digamos, de la empresa constructora en este caso. Y luego nos dice que no existen deudores morosos o incobrables, pues no integran la base imponible hasta que no se produzca la percepción. O sea, está implícitamente desconociendo, digamos, los incobrables. O sea que acá no va a haber hechos imponibles, o no se le va a generar en cabeza de la empresa constructora hecho imponible alguno, por aquellos conceptos que la empresa constructora no logre, digamos, retribuirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque al haberse elegido como momento el de la percepción, está implícitamente reconociendo que cuando se den incobrables no va a darse, digamos, el nacimiento de ningún hecho imponible. Después, si vemos cuáles son las ventajas para el concedente, o sea, en este caso para el dueño del inmueble o el dueño de la posterior obra,
dijimos ya hace un rato que muchas veces sucede que ese contribuyente o futuro contribuyente o potencial contribuyente o no, ¿sí?, es dueño de un inmueble, pero no tiene los fondos necesarios para llevar a cabo una obra, y máxime una obra de especial envergadura, como son las que habitualmente se ayornan a este régimen. Entonces, es dueño del inmueble, pero no tiene los fondos para realizar la obra. Entonces, este régimen también, digamos, beneficia a esa persona para que lleve adelante, digamos, esta obra. Y los riesgos de la construcción de la obra y la explotación son asumidos por el concesionario. En general, puede ser que se trate del dueño de un inmueble que nunca incursionó en ningún rubro, pero solamente es dueño del inmueble. Entonces, por allí es una puerta, digamos, para que el dueño del inmueble comience en un futuro a involucrarse en este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque cede para que la empresa constructora no solamente realice la obra y esté a su propio riesgo la realización de la obra, sino también la explotación. Cuestión que, cumplido, digamos, el tiempo en el que acordaron el régimen de concesión de explotación, le va a transmitir la empresa constructora conocedora de ambos negocios, tanto de la obra como de la explotación, le va a transmitir al propietario del inmueble, al propietario de la obra, entre comillas, un negocio en funcionamiento. Entonces, allí es como que también es generador, digamos, de actividades, por ejemplo, para el concedente. Un dato también que quería tener en cuenta, que quería resaltarlo. Nosotros sabemos que, acá, ¿qué es lo que realmente tiene que terminar cobrando la empresa constructora? La empresa constructora no solamente tiene que cobrar los 6 millones de precio neto, sino que lo que tiene que cobrar es los 7.260.000, porque bajo este régimen nosotros hacemos la retribución a la empresa constructora del precio total, o sea que es el neto más el IVA, porque siempre hay que pagar el precio total. Cuando nosotros vamos a comprar algo en el supermercado o un caramelo en el drugstore o lo que fuere, pagamos el precio total, porque adentro tiene el precio neto más el IVA, siempre se paga el precio total. Entonces aquí la contraprestación tiene que ser del precio total. Y de allí que quería resaltar, lo estoy llevando al otro tema, lo estoy llevando al tema de qué sucede cuando la explotación tiene, digamos, dentro de ella, hechos económicos que tienen un tratamiento de exento o no gravado en la liquidación o en las normas tributarias. Lo que dice el artículo 23, que no podemos, y la prohibición de que no podemos trasladar el débito, ese débito, en este caso al inquilino que genera alquileres exentos, nos dice que no podemos trasladar el IVA, pero que esta circunstancia la tenemos que tener en cuenta al momento de la firma del contrato. ¿Qué es lo que significa? Que si nosotros sabemos que vamos a percibir todos los alquileres exentos, entonces es razonable que cuando hacemos la proyección económica de los ingresos futuros esperados, tenemos que retribuirnos por los 7.260.000. Entonces, si los hechos económicos tienen que ver con un tratamiento de operaciones exentas o no gravadas, pero al incorporarlo en mi declaración jurada generan IVA débito fiscal, por lo que están retribuyendo el hecho imponible obra, seguramente, o lo más probable, es que lo pactado en cuanto al tiempo total, ¿sí?, al tiempo total de la concesión de explotación, se va a prolongar más aún. ¿Por qué? Porque tengo que recuperar ese débito fiscal que me generan las operaciones exentas o no gravadas. El tema es que siempre tenemos que terminar recaudando, retribuyendo, la contraprestación tiene que ser de los 7.260.000. Entonces, eso es lo que dice el artículo 23 en su tercer párrafo, que estas cuestiones las tengo que contemplar en quizás la mayor prolongación del tiempo de explotación de la concesión. ¿Para qué? Para recuperar ese IVA que me genera, digamos,
las operaciones exentas o no grabadas. ¿Por qué? Porque en total tengo que terminar retribuyendo la obra por los 7.260.000, ¿sí? Bueno, hasta acá terminamos el práctico. No sé, Antonio, si tenías que agregar algo. Dejo de compartir. No sé si hay Bien. No, estoy viendo consultas el en el chat. chat. Estoy viendo el chat y no veo consultas, así que me parece que el tema está Bueno, Profe, comprendido. ¿Eh? sí. ¿Sí? una consulta. En el caso 2 que estamos viendo régimen especial, ¿nunca van a hacer un crédito fiscal para el dueño, digamos, o al finalizar el contrato? Antonio. Sí, perdón, claro, efectivamente no genera crédito fiscal porque el débito fiscal en cabeza de la empresa constructora nunca nació, ¿no es cierto? Y la concesión de explotación retribuye esa obra, con lo cual no hay crédito fiscal en cabeza de la empresa de la concedente, digamos, de la titular del inmueble. ¿Eh? Es así, por eso no, ellos simplemente entregan el inmueble en concesión para una obra, y ustedes saben que en materia inmobiliaria eso no está grabado, porque los inmuebles no aplican IVA, y en verdad nunca va a generar crédito fiscal, porque la obra por la cual se hizo la construcción no genera, reitero, en cabeza de Construcciones del Sur, débito fiscal, que ustedes saben que es de los requisitos para la procedencia del crédito fiscal, una de las condiciones que sea débito para la otra parte, ¿no es cierto?, en esta especie de contralor por intereses opuestos que genera el IVA. Si es crédito fiscal en la medida que sea débito para el vendedor, dice uno de los requisitos, y en este caso no se da, con lo cual no computa crédito fiscal. No, había aclarado la pregunta, no sé si Liliana quería aclarar algo más. Sí, sí, particularmente creo que más bien el no cómputo del crédito fiscal apunta al requisito de la vinculación con operaciones grabadas. ¿Por qué? Porque en ese caso 2, que en cabeza, digamos, del dueño o propietario de la obra, no podemos computarnos crédito fiscal porque no tiene vinculación con ninguna operación que le genere débito. O sea que no computamos créditos porque no hay débitos, no se cumple el requisito de la vinculación con operaciones grabadas. Bien. Bueno, Profe, me dice, sí. yo tengo varias consultas. Respecto a lo último que estábamos hablando, ¿qué pasa si Portal del Norte le abonaba un porcentaje y el resto lo hacía por la concesión? Bueno, en verdad, si Portal hacía un pago, un canon o el concepto que fuese, eso entra en el régimen de concesión de explotación, porque usted se tiene que imaginar que esta es una obra que está cuantificada, ¿no es cierto? Pero los ingresos derivados de la explotación es una estimación, porque al momento que usted finaliza la obra, usted no sabe si esto se va a retribuir en 10 años, en 15 años, en 20 años. Usted hace un contrato, por ejemplo, a 20 años, ¿sí? Pero puede ocurrir que en la ejecución del contrato, o aún con anterioridad, porque hay una especie de presupuesto, usted sepa que la explotación derivada no va a alcanzar a retribuir el pago de la obra. Entonces es muy probable que en el contrato usted establezca el pago de un canon adicional o complementario a los ingresos que usted obtenga como consecuencia de la explotación. Y acá la doctrina e incluso la jurisprudencia administrativa tienen dicho que ese canon complementario que paga Portal del Norte forma parte de la base imponible de la concesión y en consecuencia grabado al momento de su percepción por el artículo 23. En términos generales, grabado la alícuota del 21%. O sea que está grabado, en definitiva. O sea que se computaría crédito fiscal Portal Norte por ese No, porcentaje. no, porque es un pago. Es un pago que hace. Entiendo, a ver, la pregunta que usted me hace es: Portal del Norte le hace un pago adicional. O sea, primero le cede la concesión de la explotación, ¿no es cierto? Y después le hace un pago adicional. Eso entendí yo en la pregunta. ¿Es así? No, yo decía que o Ah, sea, cuando termina la obra, le abona, por ejemplo, el 50%
y el resto que se lo cobre la constructora con la concesión. Bueno, el caso que lo estoy planteando. Ahí usted, Portal del Norte paga un monto, pero en definitiva cede la explotación. La concesión de la explotación está cedida. Pero, ¿qué pasa? Cuando la constructora hace el cálculo de la explotación, dice, mirá, yo con esta explotación, yo voy a recuperar en 10 años, de los 6 voy a recuperar 3 millones de pesos. Entonces, Portal Norte dice, bueno, entonces yo te voy a pagar al momento 1 3 millones de pesos, pero igual te doy la concesión de la explotación. No se olviden que la concesión de la explotación tiene por objeto retribuir, cancelar la obra realizada. ¿Está bien? Pero ahí Portal del Norte lo que hace es un pago en efectivo, una transferencia bancaria, si ustedes quieren. No puede generar por ello crédito fiscal. El pago no genera crédito fiscal. Si yo pago una factura de luz, la factura de luz me genera, pero yo estoy pagando algo que no exploto. La explotación la tiene Construcciones del Sur. Yo estoy cediendo la explotación y dentro de esa concesión hago un pago, pero dentro de la concesión, digamos. ¿Se entiende? Profe, creo Sí. que quiso decir que de la explotación se cobre, por ejemplo, 50% a la constructora y 50% Portal. Mire, ahí sería, a ver, por lo que quiero interpretar, sería una concesión compartida, una explotación. La verdad nunca lo vi que acá el contrato principal es la concesión, y dentro de la concesión hay un pago, pero es muy difícil. Imagínense, usted hace una ruta, y el Estado hace una ruta, la constructora quiere cobrar peaje, y es como que el Estado pretenda, como le pagó la mitad, o le dio un canon por la mitad, pretenda que parte del peaje no lo cobre, porque obviamente las rutas que hace el Estado no cobra peaje. Es un poco raro el caso. En ese caso yo no creo que ahí un contrato de concesión parcializado o por la mitad, yo no lo veo viable. Sí me parece a mí que dentro del contrato de concesión se permiten pagos, llamado canon, complementario, llamado indemnización, lo que fuese, pero es como que sabiendo que la explotación no da los números y paga, pero cede la explotación. El Estado o Portal Norte cede la explotación de la obra y dentro de la explotación hay pagos, pero es muy difícil en términos comerciales. Obviamente la norma no lo prohíbe, pero en verdad yo creo que sería prácticamente muy difícil dividir la explotación de una unidad de negocio en dos partes como para generar el planteo. Digo, habría que analizarlo, ¿no?, en detalle, pero lo veo un poco complejo porque hay costos compartidos en la explotación y esto encarecería la explotación del negocio. Imagínense administraciones diferentes para la misma unidad de negocio, encarecería mucho, me parece, el negocio en sí mismo si habría una especie de cesión de explotación de un 50% de la obra. Pero bueno, a ver, no quita que esto pueda ser posible y pueda ser analizado, pero prima facie creo que sería más oneroso en la estructuración de ese tipo y las auditorías, porque los dineros se pueden mezclar y puede ser un tema importante de auditoría también, ¿no? Pero bueno, sería para... Ahora entiendo la pregunta, pero en mi opinión sería muy difícil implementarlo y creo que la norma o la doctrina lo que prevé es el pago dentro de la concesión. No sé, Liliana, si vos lo ves igual, pero... Sí, totalmente, Antonio. Yo creo que si el dueño de la obra quiere recuperar rápido la obra para explotarla él, y para ello, digamos, hace ese pago que plantea acá el compañero del 50% dentro, ¿no? Si el pago es dentro del contrato de explotación, o sea, ya inició, digamos, la vigencia de este contrato de explotación, en todo caso, ese pago directo que hace del 50% va a impactar en el plazo de la concesión, ¿sí? Que quizás si era en principio 20 años, pero hace un pago directo tal que amortiza el 50% del valor, entonces que sea susceptible de que el plazo en vez de ser de 20 años se reduzca a 10, y entonces
el dueño de la obra va a poder disponer de ella en forma más rápida. Me parece que más bien podría ir por ahí, que lo veo, digamos, menos factible el tema este de la explotación compartida. ¿Mm? Bueno, no hay más preguntas, estamos a 2 minutos, no sé si cerramos o alguien más quiere preguntar algo. Profe, yo de nuevo. Sí. Ya me quedó claro lo de... Mi pregunta iba por el lado del canon. Ahora ya lo entendí. Ahí en el Excel, en la situación 1, en la declaración jurada de Portal Norte dice perjuicio financiero. ¿A qué se refiere eso? Apa. Situación 1. Esto es para el caso, que no apunta, digamos, mucho a esto, es para el caso en el que Portal Norte haya pagado, digamos, la obra, ¿sí? En general, pero no es el caso del práctico, sino que puede pasar, digamos, en otras circunstancias, que cuando uno, digamos, afronta un crédito fiscal, o sea, afronta un gasto, una prestación de servicio, uno hizo el pago total, o sea, del precio neto y del crédito fiscal. Entonces, por ejemplo, si la situación era que Portal Norte tuvo que hacer frente al pago de la obra, que no es el caso del práctico. En el caso del práctico, Portal Norte no tenía dinero para pagar la obra, por eso es que se hizo la opción, que lo vemos en la situación 2 del régimen, ¿sí? Pero, suponiendo que no exista esa opción 2 del régimen, ¿qué es lo que naturalmente puede llegar a pasar? Que, por supuesto, la empresa constructora, cuando termina la obra, va a exigir a Portal Norte que le pague el precio de la obra. Y dentro del precio de la obra está el débito fiscal para la empresa constructora, que es crédito para el dueño de la obra. Entonces, si estamos en las generales de la ley, el dueño de la obra tuvo que pagar la obra en este momento cuando terminó la obra. Entonces, si la pagó, tiene allí un crédito fiscal de 1.268.000. Y si pagó, ¿qué pasó? Se le sacó dinero del bolsillo, por eso es, digamos, hay un perjuicio financiero, porque Portal Norte tuvo que pagar ese crédito fiscal por la obra finalizada, los 1.268.000, y fíjense en cuánto tiempo va a recuperar ese crédito fiscal, por lo menos en 10 periodos fiscales, porque fíjense en que por mes le genera una obligación o un débito fiscal de 121.000 pesos nada más, y tiene más de 1 millón inmovilizado en crédito fiscal que él ya pagó, ¿sí? Que en general sucede eso, porque si aplicamos las generales de la ley, la empresa constructora se va a asegurar de cobrar ese crédito, ese débito fiscal mínimamente al finalizar la obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a poder hacer frente a este saldo técnico a favor de AFIP sin poder cobrar ese débito fiscal, ¿sí? Pero para el dueño de la obra significa un perjuicio financiero porque lo pagó y lo va a recuperar de acá a un año. ¿Por qué? Porque los débitos fiscales que genera son pequeños. A eso se refiere con el perjuicio fiscal. Pero reitero, digamos, no sería el caso del práctico, porque en el práctico dijimos, esta es la situación general, pero acá no hay plata para que Portal del Norte le pague a Construcciones del Sur. Por eso vamos a hacer uso del régimen concesión de explotación. Bien. Lili, estamos en tiempo, no sé si te parece, nos vamos despidiendo. Yo tengo 10 y 2 minutos. Bueno, listo. Cualquier otra consulta, chicos, en la plataforma Módul hay consultas las 24 horas, todos los días, de lunes a lunes. Bueno, muchas Bueno, gracias. Hasta luego. un Luego, gusto, profe. nos vemos, Antonio. Hasta luego. Gracias, Liliana. Un abrazo. Chao, chao.